El tema que vamos a tratar hoy es sobre la independencia de los Estados Unidos. Haremos un breve resumen acerca de este tema. Mi nombre es Sonia Guamá y daremos inicio a este concepto. Se les denomina así el proceso por el cual las 13 colonias atlánticas de América del Norte se separaron del Imperio Británico en la segunda mitad del siglo XVIII. El conflicto entre la corona británica y sus colonias norteamericanas se inició en el año 1763, al finalizar la Guerra de los 7 Años. Para financiar los gastos provocados por la guerra, la corona adoptó un conjunto de medidas que afectaron los intereses de las 13 colonias, los cuales esto prohibió el avance de los colonos hacia las tierras conquistadas a los franceses, las cuales son Canadá y Luisiana. Implantó también el monopolio comercial sobre el té y otros productos y también estableció diversos impuestos. Después de reclamar infructuosamente por la derogación de estas medidas, los colonos iniciaron un movimiento independentista que culminó el 4 de julio del año 1776, cuando el Segundo Congreso Continental, reunido en Filadelfia, proclamó la independencia de los Estados Unidos. Esta no fue reconocida por Gran Bretaña, que envió a tropas a América del Norte para recuperar los territorios perdidos. Así se inició la Guerra de la Independencia, durante la cual los Estados Unidos fueron apoyados por España y Francia, que también buscaban recuperar los territorios perdidos durante la Guerra de los 7 Años. En el año 1783, Gran Bretaña admitió su derrota y firmó el Tratado de París, por el cual reconoció la independencia de los Estados Unidos. También hablaremos sobre las causas y las consecuencias de la independencia de Estados Unidos. Tenemos las causas. Las principales causas de la independencia de los Estados Unidos fueron las que se detallan a continuación. La Guerra de los 7 Años en el año 1756 y 1763, en la que los colonos norteamericanos participaron en la lucha contra las posesiones francesas en Canadá y la Luisiana. Los colonos quedaron decepcionados por la prohibición de Gran Bretaña de que pudieran ocupar los territorios arrebatados a los franceses. Otro punto es que la oposición por parte de Gran Bretaña de impuestos a las importaciones de diversos productos para que los colonos solventaran los gastos provocados por la guerra. También el masacre de Boston, que fue en el año 1770, terminó con el asesinato de varios colonos por tropas británicas. Los colonos baleados exigían la eliminación de los nuevos impuestos. El cierre del puerto de Boston y la prohibición del derecho de reunión decretados por los británicos en el año 1773, luego de que algunos colonos, disfrazados de indígenas, arrojaron al mar el cargamento de té, varios barcos, en el que los buques pertenecían a la compañía a la que la corona otorgó el comercio monopólico de este producto. Y también la negativa del gobierno británico a aceptar el argumento de los colonos de que no era justo de que se les impusieran nuevos impuestos, ya que ellos no tenían representantes en el Parlamento londinense. La ley del azúcar: los colonos solo podían comprar azúcar procedente de las Antillas inglesas, aprobada en el año 1764, estableció nuevas tarifas en el lote del producto importado. La ley del sello: todo producto que circulaba en la colonia debería tener un sello vendido por los ingleses. Documentos, libros, periódicos, barajas, etc., aprobado en el año 1765. La ley del té en el año 1773, con nuevos impuestos sobre vidrio, papel y la pintura, hizo que la crisis estallara. Fue lo que finalmente hizo que los colonos se levantaran en manifestación. Sus consecuencias. Entre las principales consecuencias de la independencia de los Estados Unidos se pueden destacar las siguientes: el debilitamiento de Gran Bretaña, que tras la pérdida de sus colonias norteamericanas reorientó las bases geográficas de su imperio colonial hacia Asia, África y Oceanía.
La sanción de la Constitución estadounidense en el año 1787, que estableció la forma de gobierno republicana, representativa y federal, y también la creación de tres poderes independientes entre sí, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Otra de las consecuencias es la consagración de derechos elementales, inspirados en las ideas de la Ilustración, la libertad de expresión, de prensa y de reunión, además del derecho a peticionar a las autoridades y a la posesión de armas, pero ninguno de estos derechos regía para los esclavos. Otro punto es el inicio de un proceso de desarrollo económico que posibilitó la creación de un poderoso mercado interno y la expansión territorial hacia el oeste en busca de materias primas para alimentar el incipiente desarrollo industrial. Otro punto también es la incidencia de la independencia de los Estados Unidos en el desencadenamiento de la Revolución Francesa debido a la grave crisis económica provocada en Francia por el apoyo militar dado a los colonos rebeldes. Otro punto también es la influencia que los Estados Unidos ejercieron sobre las colonias hispanoamericanas al servir como inspiración y modelo para los criollos que deseaban terminar con la dominación española en América. Hablaremos también sobre las principales batallas de la independencia de Estados Unidos. Entre las principales batallas de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos se destacan las siguientes. La batalla de Trenton en el año 1776, que fue victoria por Estados Unidos. La batalla de Long Island, que fue en el año 1776, fue la victoria británica. La batalla de Princeton en el año 1777, que fue por la victoria de Estados Unidos. La batalla de Saratoga en el año 1777, también que fue por la victoria de Estados Unidos. La batalla de Mount Moon en el año 1778, que fue incierta. La batalla del lago Pontchartrain en el año 1779, que fue el resultado de la victoria del hispano estadounidense. La batalla de Kings Mountain en el año 1780, que el resultado fue para Estados Unidos. La batalla de la bahía de Shakespeare en el año 1781, que fue el resultado, victoria franco-estadounidense. Y la batalla de Yorktown en el año 1781, que el resultado fue la victoria para Estados Unidos. También hablaremos sobre los protagonistas de la independencia de los Estados Unidos. Entre los principales protagonistas de la independencia de Estados Unidos se encuentran Benjamin Franklin, que nació en el año 1706 y murió en el año 1790. Este fue un político, diplomático y científico estadounidense. Fue el primer embajador estadounidense en Francia. Tenemos al siguiente, que es George Washington, que nació en el año 1732 y murió en el año 1799. Este es considerado el padre de la patria. Fue el comandante en jefe del ejército continental. Luego de la finalización de la guerra, fue elegido primer presidente de los Estados Unidos. John Adams, que nació en el año 1735 y murió en el año 1826. Fue un abogado, diplomático y teórico político estadounidense. Fue el segundo presidente de los Estados Unidos y posteriormente embajador en varios países europeos. Y por último tenemos a Thomas Jefferson, que nació en el año 1743 y murió en el año 1826. Fue un político estadounidense con grandes habilidades para la oratoria. Redactó el Acta de la Independencia y fue elegido tercer presidente de los Estados Unidos.